Y por eso quiero un poco ir a uno de los textos que en mi opinión es tal vez de los textos más oscuros, más difíciles de interpretar o de entender en el contexto del Nuevo Testamento. Quiero contarles una cosa antes de eso. El libro de los Romanos, o sea, la carta de Pablo a los Romanos, una iglesia que Pablo no fundó, algunos amigos de él fueron los fundadores y realmente los amigos fueron los que le hicieron algunas preguntas que se estaban haciendo ahí, no podían responder. Entonces Pablo escribe una carta un poco desde su corazón atribulado porque estaba en un momento muy difícil, mucha gente persiguiéndolo, muy complicado el asunto. Entonces él escribe la carta a los Romanos y esta carta resultó ser muy curiosamente, tal vez por lo difícil, por lo oscura en algunos pasajes como este que miramos, como tan teológica, como tan filosófica, como a la gente le gusta enredarse y confundirse, pues les encantó durante 2000 y pico de años. Es la carta, el texto bíblico del cual se ha escrito más en la historia de la teología cristiana. Punto. Es increíble que es la carta de la cual todos los teólogos que ustedes crean importantes han escrito. O sea, teólogo que se respete como importante tuvo que haber escrito Romanos. Lutero, Calvino, Agustín, Tomás y otro montón de gente. Por los lados liberales también, Calvar, Bultmann, toda esa gente escribió por los. Bultmann de pronto un poquito menos, pero Calvino, todo es Romanos. Y uno se pregunta, ¿por qué se complica tanto la gente? Uno ve el Evangelio y uno ahí ya entiende mucho. Solamente con leer la carta de Santiago, primera de Juan, uno ya está listo, ya entiende el Evangelio perfectamente. Se van a Romanos, se embolatan con Romanos. Y hoy nos vamos a embolatar con Romanos. ¿Pero por qué? Porque es que el texto me ayuda a montones al tema que estamos trabajando. Parte de la inmensa, de la terrible, ¿se acuerdan ustedes lo que estamos hablando el miércoles? De la terrible ignorancia que está relacionada con nuestra inmadurez, ¿ya? Porque el tema es inmadurez, ¿ya? Fundamentado en muchas cosas, y una de las más grandes, la ignorancia. Es impresionante lo inmaduros que somos nosotros. Y una de las cosas que olvidamos, pero muy frecuentemente, es lo complicado que es el ser humano. Yo no sé si usted tiene eso presente, pero debería. Nosotros los seres humanos somos muy complicados. Y a eso era que se quería referir el apóstol Pablo, solo que utilizó un lenguaje tan filosófico, tan decorado, que terminó, yo diría que confundiendo a muchos. De hecho hay un pastor, no lo voy a decir, es un pastor del Caribe, que hizo su tesis de maestría en teología en su seminario sobre este pasaje. La hizo, o sea, espero que no me estén escuchando porque ya van a identificar quién es, pues sobre todo los de allá. Y pues la van a identificar y hasta aquí no hay problema porque no he dicho nada, pero cuando diga lo que voy a decir, digo, uy, pero venga, es que en serio. Este pasaje está diciendo más o menos, literalmente, si usted habla de su literalidad, es que yo peco porque me toca pecar, o sea, no tengo otra opción. O sea, yo soy pecador porque soy humano, porque vivo en este cuerpo y Pablo lo dice, y ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Porque yo quiero ser buenecito, pero cuando yo quiero ser buenecito aparece mi humanidad y entonces me obliga a hacer cosas muy feas, que detesto, dice él, que detesto, que abomino, que aborrezco. Entonces, claro, ¿por qué estoy haciendo la cita de este trabajo de maestría? Porque lo que está diciendo Pablo
parte de la base de la misericordia y de la humildad para entender que usted, mi querido hermano y hermana, como es humano, se equivoca, falla, falta, se le dificulta, tiene problemas con su carácter, con su genio, con un montón con sus emociones. Y Pablo, como siempre hablaba de ese tema, le encantaba ese tema, no sé qué frustración tenía, pues el tema de los apetitos, ¿no? Apetitos sexuales, apetitos de todo tipo. Entonces será muy difícil. Lo que Pablo está diciendo es, venga. De entrada lo que Pablo está diciendo, yo no puedo juzgarlo a usted. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy reconociendo que me cuesta portarme bien. Y ese señor que les estoy diciendo, yo no sé cómo leyó ese pasaje, porque lo único que se la pasa haciendo es juzgando a los demás en términos de su moralidad. Del Caribe me estoy refiriendo no a Barranquilla ni a Cartagena, no, el Caribe es allá, Islas Canarias, toda esa parte de arriba. Y lo que les estoy diciendo a ustedes es que una persona que trabajó con este texto resultó concluyendo que en la dinámica de la vida uno tiene que ser una persona santa. Pero es que Pablo está diciendo que es supremamente difícil. Entonces yo no sé cómo, yo no he leído esa tesis. Leí algún resumen alguna vez que el seminario lo compartió. Pero, ¿en serio? Si lo que tendría que hacer este pasaje en la vida de todo ser humano, y no lo leyó Calvino, sí, pero lo interpretó exactamente igual que este pastor. ¿Y lo leyó Agustín? Sí, y lo interpretó exactamente que este pastor. ¿Y lo leyó Tomás? Sí, y lo leyó, sí, y exactamente lo mismo. O sea, si Calvino lo pillaba a usted jugando cartas, lo mandaba para la cárcel. Si Calvino lo pillaba a usted como músico, por ejemplo a Omar, ¿ya?, que le encanta el piano, si lo pillaba tocando piano, lo castigaba brutalmente. Él tenía que tocar órgano, bueno, interpretar órgano, porque piano era de los cabaret, de la gente pecadora. Yo pregunto, oiga, ¿cómo leyeron este texto? ¿Cómo lo han leído todos esos, hasta este último señor de la maestría? Pero es que en serio, no es solamente el resto de gente hacia atrás lee el texto haciendo un ejercicio tremendamente contradictorio. Y es que lo que Pablo está diciendo es, ¿puedo juzgar al hermano o a la hermana por cómo se comporta y por cómo es? Respuesta, no. ¿Por qué? Pues porque cuando Pablo habla de él, no del hermano, no del prójimo, sino de él dice, miserable de mí, estoy haciendo cosas malas, no quiero, pero las hago. Es que el problema es que él está identificando que en su humanidad, las dinámicas del humano son tremendamente complicadas cuando hablamos de sus emociones y de sus pensamientos. Santiago lo dijo, sí. Jesús lo dijo, sí. Acuérdense que ese texto lo citamos hace unos domingos. Lo que sale de mí es lo que contamina, ¿se acuerdan? Lo que entra por mis ojos, pero cuando salen pasiones. Santiago dijo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Muy a propósito de lo que está pasando en el país. Y Santiago responde, ¿no es de vuestras concupiscencias, de vuestras pasiones, de vuestras envidias, de vuestros egoísmos, de vuestros celos, de vuestra porquería allá adentro que salen todas esas cosas y se reflejan en vuestros miembros? ¿Cuáles miembros? En los miembros, en la lengua, por ejemplo, cuando hablamos, en las manos cuando peleamos, en los pies cuando oímos o pateamos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué pasó, hermanos? Es una pregunta para la teología tradicional y oficial. ¿Qué sucedió? ¿Cómo leyeron esto? Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no entiendo, no acabo de entender qué me pasa.
ya que yo no hago lo que deseo de verdad, sino justamente lo que no me gusta. ¿Usted lo ha experimentado? Pues claro que sí, pues claro que sí. Yo por qué no me callé, yo por qué dije eso, pero lo hizo o lo dijo. Y en la medida en que avanzamos, mis bellos hermanos, en la medida en que avanzamos, nuestra humanidad pierde ese toque de conciencia, ese llamado de atención, en donde dice: mi conciencia, creo que te equivocaste, creo que lo hiciste mal, no debiste decir eso. Por eso lo que está sucediendo ahora, hermanos, es peor, porque el humano, como dijo el apóstol muy bien, ha endurecido su conciencia. Y el humano que es malo de por sí, yo no lo digo, lo dijo el escritor de Génesis: y viendo Dios que la maldad del ser humano crecía sin medida y que todos sus pensamientos tendían constantemente hacia el mal. Imagínense que eso se escribió hace por lo menos 5 siglos antes de Cristo. Tampoco tanto, pero tampoco tan antes como ustedes creían. Pero por lo menos así organizado, sistematizado, 5 siglos antes de Cristo. O sea, hace 2500 años. Eso lo escribió alguien. ¿Se imaginan ustedes el mundo cómo ha avanzado en un montón de cosas? ¿Seguimos siendo los mismos malos o peor de malos? Yo no sé. Lo que sí les digo a ustedes es que esto se identificó. El ser humano tiende al mal. Aquí nos encontramos, y por eso yo cité, dándomelas de lector de filosofía, cité a 2 filósofos. ¿Los reconocieron en la confesión? El primero, es que no la tengo acá. El primero, ¿qué fue el primero que dije? Bueno, yo y mis circunstancias, ¿cierto? Y lo que haga con ellas. Ese es Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es uno solo, ¿no? Ortega y Gasset. Esas son mis circunstancias. ¿Qué hago con ellas? Es la vida mía. ¿Ya? Y el otro este es un español, y el otro es un francés, se llama Juan Pablo Sartre o Jean-Paul Sartre, en mi francés. Entonces, él dijo una cosa muy interesante, que ustedes lo leyeron. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? La segunda partecita del otro sabio, que es un filósofo al que estoy refiriéndome, que Jean-Paul Sartre. ¿Qué dijo? A ver, lean. Yo lo leo, ustedes están más perdidos que... Un sabio diría, el último C de nuestra confesión. Un sabio diría que somos nosotros y nuestras circunstancias. Ese es Ortega y Gasset. Y otro diría, no importa lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Eso es existencialismo puro. Escuchen, lo de Pablo es existencialismo repuro. ¿Ya? Esto es existencialismo clarito. ¿Qué es lo que está diciendo el filósofo francés, el que tenía el ojito un poquito desviado? Él dijo, bueno, venga. Conmigo han hecho montones de cosas. Pues yo nací en un país de tal religión, en una familia de tal estrato, en una dinámica en tal situación, con un padre así, con una madre así. En el caso del papá se murió cuando era muy niño, etcétera, etcétera. Y todo ese montón de circunstancias, de situaciones que lo hicieron a él como era, él dice, con eso tengo que hacer yo y tengo que ser libre para hacer mi vida. Entonces, obviamente estos dos, sobre todo el segundo, el que acabo de citar, ateo, pero ateo así, o sea, yo no creía en ninguna divinidad ni en nada que tenga que ver con lo sobrenatural. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque el apóstol Pablo, el amado apóstol Pablo, él dice, vean, yo tengo una situación muy complicada.
es que lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer tan fácil. Y yo de verdad tengo intenciones de hacer las cosas bien, pero me estrello con mi humanidad. ¿Ya? Me estrello con mi humanidad. Cuando uno logra entender eso, cuando uno logra entender que uno mismo tiene tantas dificultades para hacer el bien, ¿por qué? Por Dios, ¿por qué? No entiende que ese es el mismo problema que tiene mi hermano. Así que si se equivoca, ¿cómo las religiones son tan juzgadoras, tan moralistas, tan legalistas? ¿Cómo es que no leyeron a Pablo? A Pablo, sin entrar a Jesús, sin entrar a... No, a Pablo. Entonces, hoy lo que les quiero decir a ustedes es eso que Pablo dijo. El título del sermón es pobre de mí, soy humano. ¿Sí? Partamos de eso, en serio, partamos de eso. Pobreteémonos. Pobre de nosotros, somos humanos. Somos humanos. Y por eso cuando estamos revisando qué es lo que está haciendo el otro, cuando ese esposo o esa esposa cometió ese error, cuando ese hijo cometió ese error, cuando ese señor que está en eminencia en cualquier área de la vida, o pública o privada, que está ahí mandando, cometió un error. Cuando son las personas como son, salimos a un mundo en medio de gente de verdad muy, muy complicada, hermanos. Pero lo que Pablo está diciendo es: no se te olvide que tú no eres un ángel, que también eres humano, que compartes su humanidad con ese que está allá, que no se está portando tan bien, con ese que incluso llega a límites terribles de comportamiento. Ese es el problema, mi hermano y mi hermana, que a nosotros se nos olvida que también somos seres humanos. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo: yo sé que no soy el que quiere hacer las cosas, el que hace las cosas bien, sino el que justamente no queriendo hacerlas termina haciéndolas mal. No sé cuántas personas están sintiendo exactamente lo que Pablo sentía. Pero este pasaje no termina aquí, hermano. Y aquí no se cierra el Evangelio. El Evangelio está condensado en eso que el Señor dijo en Lucas, que dijo en Mateo también, pero que Pablo aquí, en el versículo 22 que ustedes tienen ahí, yo realmente había indicado que leyéramos el 15 y el 22, pero el Señor que hace el boletín puso todo el capítulo, puso todos los versículos. Pero realmente lo importante aquí es: realmente no acabo de entender lo que me pasa. Yo que no hago lo que de veras deseo, sino lo que detesto. En mi interior humano me complazco en la ley de Dios. Y aquí es donde está el secreto de todo esto, mis bellos hermanos y hermanas. El apóstol Pablo había vivido circunstancias particulares. Tenía una formación farisea perfecta, consagrada, precisa. Era un hombre que había tenido montones de problemas personales y emocionales, y aparte de eso luchaba porque no era, ya se los he dicho, no era el más bonito de los seres humanos. Era un judío feo, que decir judío feo es terrible, porque el judío promedio es feo, pero judío feo ya es grave. Eso, como Lelutier cuando decía, es que en la tribu de los africanos mi tío era muy negro. De hecho, en su tribu le decían el negro. Así es aquí, ¿ya? Era un judío feo. Pablo era un judío feo. Con todo eso tuvo que luchar este pobre hombre. Y sacó adelante un ministerio, una vida, una relación con Dios, un ministerio maravillosamente fructífero. Que después lo hayan acabado y pateado es otra cosa. Que gente mala y perversa, envidiosa y todo lo que ustedes quieran. Pero la vida del apóstol Pablo está diciéndonos una y otra vez que él hizo lo que pudo, hermanos. Que aprendió a que como era humano tenía que luchar con su humanidad a diario. Y que la única manera y claro,
eso ya es madurez. Cuando usted dice, yo soy humano y soy imperfecto y soy exactamente igual que el hermano y mi hermana, que también es humano. Así que primero que todo no lo voy a juzgar y quiero entender cómo hago lo mejor para que mi vida, en medio de su existencia y de su proceder, no tenga que arrepentirse de tantas cosas. ¿Y lo logró? Pues claro que lo logró. Pues claro que lo logró. Pablo al final, escribiéndole a Timoteo, probablemente alguien escuchó esa oración. Él la escribió cuando a un amanuense, después de que lo dictó. Lo escribió después de que lo dictó. ¿Se acuerdan? He terminado mi carrera. ¿Se acuerdan? He guardado la fe. Me he portado de la mejor. Me espera el Señor y el reino suyo. Lo logró. Ustedes pueden hablar lo que quiera de Pablo y yo también. Yo soy el que más mal habla de Pablo. Pero lo que quiero decirles aquí para terminar es que Pablo entendió una cosa. Reconoció que era humano. Y en su madurez como ser humano y como hijo de Dios comprendió. Y aquí es justamente donde nos encontramos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos y hermanas, entre ese hombre o esa mujer humano como yo, que está haciendo las cosas mal, que está cometiendo delitos, errores, que está hablando mal, que está hablando con odio, que está hablando con fastidio, que está mandando y invitando a la guerra, que está invitando al caos, quien quiera que sea, desde el periodista ese de pacotilla, de cualquiera de esas noticieros, hasta la señora de la esquina que vende dulces? ¿Cuál es la diferencia entre ese humano que es como yo, proclive a esas cosas, proclive al odio, proclive a la envidia, proclive a todas esas cosas? ¿Cuál es la diferencia, o debería ser la diferencia, entre él, ella y usted y yo, que estamos acá, lambiendo ladrillos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué dijo Pablo? Pablo lo dijo en 1 Corintios y lo dijo en otras cartas. Ese texto me encanta. Mi suficiencia, nuestra suficiencia, o sea, lo que nosotros somos, está en Dios. La diferencia entre esa señora y yo, se supondría, es que tomo mi humanidad, pongo mi humanidad difícil, complicada, frágil, enfermiza, delicadita, en las manos del Señor. Y le digo, papá Dios, no soy capaz de vivir solo. Por eso hablamos el miércoles. Produce, Padre bueno, produce en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. No dejes que yo maneje mi vida, porque soy humano, ¿Y el Señor lo hace? Claro que sí. Y quiero cerrar con preguntas. Voy a preguntarle a Omar. Omar, póngame cuidado. ¿Sí está poniendo cuidado el sermón? Bueno, más o menos. Dice, más o menos. Bueno, entonces esta parte va a poner más cuidado. Dígame la verdad, Omar. Díganos aquí a todos la verdad, públicamente hablando. Hay momentos en los que tú estás dando una clase o estás tocando el piano en algún momento particular y tú sientes, por ejemplo, cuando escuchas después o incluso en el momento, que pareciera que tú no fueras el que está tocando el piano. O sea, que estás tocando muy bonito. O sea, que salió súper bien. Claro. Todos nosotros estamos acostumbrados a verlo. O sea, sí, con los ojos cerrados el toque. Pero lo que Omar no puede olvidar, bueno, dejémoslo ahí. Doctora, señora, hermana, compañera, camarada, Laurita Gil.
No ha pasado, no una ni dos, sino muchas veces en las que tú has hecho intervenciones quirúrgicas muy delicadas, en que sientes que pareciera que tus manos no fueran tus manos, sino las manos de Dios o de los ángeles o que tú quieras, guiando esa cirugía para terminar diciendo, Dios, qué delicado estuvo eso y salió bien. ¿Sí? Una, dos, muchas veces, ¿cierto? Ustedes saben cuántas veces yo he escuchado un sermón después de predicarlo, aquí leo, los que predican acá, y uno dice, no, en serio que yo no era capaz de decir las cosas tan bonitas. Alguna inspiración más allá. William se acuerda de sus clases, cuando sale de sus clases y dice, qué clase tan espectacular, yo no soy tan bueno. Qué escrito tan bueno, cómo me quedó de bonito ese ensayo. Y la gente, doctor William, de verdad, qué cosa más bella, qué profundidad, autor. Y uno dice, sí, gracias, pero uno tendría que reconocer que detrás de eso hay un Dios maravilloso que se encargó de mi humanidad. ¿Entendido? Lo que quiero decir con esto es que Pablo dijo, no puedo yo solo, mi humanidad me traiciona. Mi forma de ser, de pensar, mis cosas, incluso mi tradición, mi crianza me puede traicionar. Por eso tengo que alejarme tanto de Ortega y Gasset como de Sartre para decir, sí, ustedes estaban con lo poquito que tenían, nosotros tenemos a Dios. Por eso cuando vamos a hacer un sermón, cuando usted va a cantar o cuando usted va a interpretar el piano, de una manera rara, tal vez no consagrada, él no levanta las manos, no habla en lengua, no dice, voy a tocar el piano, no, pero él sabe que hay una dinámica de guía de un Dios como usted y yo. Esa es la diferencia, mis bellos hermanos y hermanas, entre usted humano y entre el otro humano. Nosotros, los humanos que estamos aquí, no solamente pretendemos, sino hemos decidido que Dios maneje nuestra humanidad. Encargamos nuestra humanidad imperfecta en ese Dios maravilloso. El día que usted se equivoque, voy a recordar que usted es humano y además mi hermano. Pero por favor manejen para acá eso también, ¿no? El día que el pastor se equivoque, que nunca se ha equivocado, pero cuando llegue a equivocarse, usted va a decir, el pastor es humano. Y es mi hermano. Si usted y yo no hacemos eso, ¿qué hacemos acá? Cerremos esto, apaguemos, alquilemos para un centro comercial, es bueno. Porque no ha pasado ninguna diferencia, no está pasando absolutamente nada. Oremos. Incluso aquellos, Señor, que no creen en ti, están siendo inspirados por ti. Es más fácil cuando yo lo reconozco, porque tú seguirás obrando en la vida de tus hijos e hijas donde estén y con quien estén. Incluso no importa si piensan o no piensan, si creen o no creen en ti. Aquí hay una cosa diferente. Es que confiar y creer en ti y reconocer lo frágiles, lo débiles, lo difíciles que somos, Señor amado, nos da la maravillosa madurez, sensatez de no juzgar, de humildemente reconocer que somos lo que somos y que lo bueno que hacemos es porque tú nos has guiado, nos has bendecido, nos has inspirado. Que eso que salió muy bien, más allá incluso de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades, es porque tú estuviste ahí. Es porque tú nos guiaste y nos acompañaste, nos bendijiste, nos ungiste. Esa clase maravillosa, ese poder lograr convencer a ese grupo agresivo, contumaz de estudiantes, fuiste tú, fue tu gracia, fue tu amor, fue tu bendición. Guárdanos, Señor precioso, de pensarnos mejor que el otro, mejor que la otra. Hoy todo el mundo, por lo menos en Colombia, una inmensa mayoría se está sintiendo mejor
que ese muchachito sicario de 14 años. Si supiéramos, Dios, cuántas veces, si fuéramos serios y honestos con nosotros, desde nuestro corazón hemos sido más agresivos, más violentos, con nuestra lengua, con nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir, de invisibilizar a otro. Es mejor quedarnos callados y reconocer humanidad en el otro como en nosotros. Y más bien acogernos a ti, abrazarnos de ti y decirte: te necesito, Padre, déjame avanzar contigo, seguir contigo, vivir contigo.